Un extraterrestre me advirtió cuándo comienza el fin. Tenemos menos tiempo del que creen. Eran las 3 de la madrugada cuando Donald Rivera terminó de respirar por alguien que ya no respondía. La emergencia había sido larga y fría. Manos que aprietan, monitores que parpadean, voces que se vuelven una única cuerda tensa de comandos. Cuando el equipo soltó el cuerpo, cuando la habitación volvió a su silencio estéril, Donald sintió algo que no era fatiga física, una especie de anestesia interna, un hueco que absorbía la tristeza y la esperanza con la misma indiferencia. Salió de la sala con los guantes todavía manchados de luz fluorescente, caminó por el corredor como quien atraviesa una ciudad deshabitada, y llegó al estacionamiento con el uniforme olfateado por químicos y café rancio. Ahí, bajo una lámpara que recortaba sombras, alguien estaba de pie junto a su coche. No era un guardia ni un colega. La figura no tenía la aspereza humana conocida. Se recortaba como una silueta tallada en calma y sin gestos que pudieran ser leídos con facilidad. Donald se detuvo, la respiración todavía acelerada, y por un instante creyó que la noche le jugaba una broma. Un sueño que el cansancio le permitía imaginar. La voz no vino con labios. Llegó a su cabeza sin ruido, como si le hubieran puesto un oído en el interior del cráneo. Tenéis menos tiempo del que creéis. Donald pensó en exhalar una risa corta, pero la risa quedó en la garganta. Si fue una voz, fue también una advertencia. Si fue una advertencia, tenía una claridad que no admitía burlas. Si esta historia te está hablando de alguna manera, suscríbete y quédate hasta el final. Hay pasos prácticos que puedes aplicar hoy. No dijo, te queda poco, en sentido físico. No prometió fuego o cataclismos con trompetas. Ofreció otra clase de fin, más silencioso y quizá más devastador. El apagón de la capacidad de sentir. Aquel ser que Donald empezó a nombrar en su mente como el observador, no llegó a amenazar con bombas, llegó con un diagnóstico. Al principio, Donald se defendió con lógica. La privación de sueño puede producir alucinaciones, pensó. El agotamiento tiñe la percepción. Fue médico lo bastante tiempo para reconocer la línea difusa entre la imaginación agotada y la emergencia real. Pero el observador no parecía buscar la confusión. Su presencia tenía la neutralidad compasiva de quien ha observado patrones durante demasiado tiempo. Sus palabras no clamaban por imponer un credo. Eran una notificación, una radiografía. No es una alucinación, dijo en la mente de Donald, y la frase tuvo el peso de un instrumento clínico. Es una enfermedad que llamáis anestesia emocional. Está avanzando. El mundo de Donald se había ido organizando alrededor de procedimientos y protocolos durante años. Su oficio le había enseñado a protegerse con sistemas, checklist antes de intubar, intervalo de descanso entre turnos, la distancia profesional que evita que la pena nos haga torpes. Fue una protección útil, necesaria, pero con el tiempo se convirtió en coraza. Alguien que pasa noches enteras sujetando vidas con las manos, aprende a convertir el dolor en una herramienta fría para actuar. No es que Donald no sintiera, había sentido, una vez. Ahora lo que sentía era la ausencia de una emoción que tuviera la fuerza de quebrarlo o sostenerlo. La nave, porque así la llamó la mente de Donald, no por fidelidad técnica, sino por la forma que tomó la luz alrededor del observador. No era una nave como en las películas. Era una esfera luminosa que no violaba la física visible, que parecía dibujar un silencio alrededor, de modo que incluso el viento dejaba de existir. Cuando aceptó acercarse, y aceptó sin estar seguro de por qué lo hacía, el aire pareció enrollarse y ofrecerle un pasillo de tiempo comprimido. No hubo puertas que golpear, solo la sensación de ser admitido en una calma ajena. Dentro, la espacialidad no obedecía a dimensiones conocidas. Había superficies que reflejaban memorias en vez de rostros,
fragmentos que se desplegaban como diapositivas de su vida profesional, pero sin juicios ni colores sensacionalistas. Donald vio a un colega en la sala de descanso que no lloró cuando llegó la noticia de una pérdida. Vio a una madre que miraba la pantalla de su teléfono durante la cena con sus hijos. Vio una clase donde los estudiantes escuchaban, pero no levantaban la vista. Vio anuncios que prometían conexión y ofrecían solo intercambio de atención por consumo. Todas las imágenes se movían con la misma pauta. Seres humanos presentes y, a la vez, ausentes. El observador proyectó la idea con la misma economía con la que un médico diagnostica. La capacidad de sentir se atrofia por causas encadenadas. No era una sola causa, dijo, sino una red que se autoalimentaba. La tecnología simula compañía. La formación profesional enseña eficiencia sobre presencia. El trauma colectivo hereda conducta de control y evitación. La exigencia de producir convierte a las personas en máquinas con piel. Todo eso, sumado, crea un patrón. Donald experimentó la explicación como si alguien le colocara un espejo en el pecho. En la pantalla de su mente pasó su propia imagen. Noches sin su hija Sara. Respuestas mecánicas a las emergencias. Intervalos de soledad que él antes habría llenado con conversación y ahora llenaba con podcasts y trabajo. Vio su propia mano presionando el pecho de un paciente y a continuación, la misma mano sosteniendo un recipiente de café frente a la radio, porque hablar con un humano le costaba. Comprendió que el problema no era que la gente dejara de sufrir. Era que había dejado de permitir que el sufrimiento tocara la carne. El observador no habló de culpa individual. Nunca señaló con dedo acusador. Sus comunicaciones se parecían más a un informe, registro de daños, proyección de riesgos, propuesta de intervención. Era un visitante que traía una herramienta de diagnóstico y un ultimátum envuelto en la metáfora clínica. Si se alcanza un umbral crítico, el tejido social cambia, transmitió. Ya no es una cuestión de gobiernos o de economía. Es una cuestión de la capacidad de una comunidad para resonar con sus miembros. Cuando el porcentaje de conciencia empática baja por debajo de cierto punto, los sistemas funcionan biológicamente, pero dejan de ser habitados por significado. La gente seguirá respirando, pero no vivirá. Donald intentó poner números, esa vieja costumbre médica de convertir lo borroso en estadística para calmar su mente. El observador permitió una cifra, pero la presentó con cautela. Una proyección, no una sentencia divina. Al oír ese número, el corazón de Donald dio un vuelco que no se debía a la respiración. Si 60% de la población pierde la capacidad de sentir, los vínculos que sostienen hospitales, familias, escuelas y mercados se disuelven. Las relaciones que mantienen la infraestructura humana se desplazan hacia una eficiencia fría sin arraigo. En otras palabras, el mundo no colapsa estrepitosamente, se vuelve funcionalmente insípido. Tal afirmación, dicho en una voz no humana, podría haber parecido excentricidad si la experiencia no viniera acompañada por imágenes que parecían arrancadas de la vida real de Donald. Vio, simultáneamente, un pasillo de hospital donde los médicos manejaban camas como si fueran contenedores de órganos. Una estación de tren donde nadie ayudó a una mujer con una maleta porque nadie sintió la urgencia de hacerlo. Un funeral con asistentes que tomaban fotos para compartir la experiencia sin permitir que el dolor los atravesara. La cámara mental del observador no juzgaba con furia, solo exponía el patrón. Donald recordó que, años atrás, el paciente que más le marcó había sido un hombre joven al que no pudo salvar. Había sentido la derrota con una intensidad que lo dejó varias noches sin dormir. Con el tiempo esa intensidad se atenuó y aprendió a sostenerla en un bolsillo hermético. Esa lección, útil para trabajar sin desmoronarse, también había sido inicio de una atrofia más grande. La costumbre de contener y no procesar. La esencia del problema que el observador señalaba era que esas costumbres, multiplicadas,
se convierten en norma social. En la nave, la secuencia de visiones avanzaba como un ultrasonido sobre una sociedad. Microgestos que se repetían hasta hacerse patrón. Donald vio su propia hija Sarah en una escena distinta. Sentada en la mesa con la mirada perdida, mientras su madre revisaba mensajes en el teléfono. No hubo recriminación, solo la constatación de un daño incipiente. La parte de la vida que alimenta la ternura y la empatía se iba debilitando, capa sobre capa. La idea de una ventana temporal apareció luego, no como una fecha exacta, sino como un campo que se estrechaba. 15 años, para ver si las tendencias se revertían antes de que la pérdida se estabilizara. Para individuos que ya presentaran grave afección, la advertencia era más inminente. Donald, según la proyección, era uno de esos casos. La nave le mostró porcentajes que él interpretó como un electrocardiograma moral. Su capacidad de sentir oscilaba peligrosamente. Le dijeron que, a su ritmo actual, podría entrar en una fase irreversible en pocos años si no cambiaba de patrón. No fue una sentencia, fue una llamada a actuar. La mente médica de Donald intentó desmontar la emergencia con herramientas conocidas. Intervención temprana, medidas preventivas, seguimiento. Tenía sentido clínico. Pero los remedios no eran farmacológicos. Aquí, la anatomía del problema exigía prácticas humanas. Reencuentro con rostros, rituales de atención, momentos de silencio que no fueran productivos, sino receptivos. El observador no ofreció recetas milagrosas. Lo que propuso fueron hábitos que, repetidos, podían devolver elasticidad emocional a quienes la habían perdido. No eran rituales místicos, eran disciplina afectiva. Durante la proyección, Donald experimentó una parálisis de incredulidad mezclada con un impulso visceral. Hacer algo inmediatamente. La urgencia que le transmitieron no parecía originada en el miedo por el espectáculo del mundo, sino por la compasión por la pérdida de sentido. El observador habló de responsabilidad, no de castigo. Le dijo que todos, en su sitio, podían ejercer una influencia. Un médico que se permite 2 minutos más con un paciente. Un maestro que cierra el portátil al mediodía para mirar a los ojos a sus alumnos. Un padre que apaga su teléfono durante la cena. No se pide perfección, llegó la idea. Se pide repetición. La nave mostró imágenes de posibles futuros. No eran profecías en el sentido religioso. Eran escenarios, mapas de probabilidad donde las decisiones de millones de personas podían inclinar la balanza. Un futuro pobre en empatía tenía precisión geométrica. Ciudades llenas de actividades, pero sin la electricidad de lo vivido. Familias que cumplían rituales sin intercambiar sentimientos genuinos. Hospitales donde la atención técnica reemplazó la presencia humana. Era un paisaje que provocaba frío, porque la vida parecía funcionar, pero vacío. El contraste estaba con otro mapa, más pequeño tal vez, donde una minoría activa, persistente y decidida, había revertido patrones, comunidades que priorizaban la presencia, escuelas que enseñaban a sentir tanto como a razonar, médicos que volvieron a sostener la emoción como parte de la curación. En ese segundo mapa, la armonía social se sostenía con menos recursos porque el tejido moral estaba vivo. Donald no supo decir cuánto tiempo estuvo dentro de aquel espacio. Podrían haber sido minutos o una eternidad comprimida en una respiración. Cuando la esfera volvió a depositarlo en el estacionamiento, la lámpara seguía recortando sombras. Pero la noche tenía otro peso. Él miró sus manos. Aún llevaban restos de aquella extraña calma. Sus dedos temblaban ligeramente como después de una sobredosis de realidad. No había sangre nueva en sus guantes, ni siquiera estaba seguro de si los había usado para otra cosa. Pero había algo más que ya le pesaba. La advertencia del observador había plantado una sospecha punzante. Quizá no tenía todo el tiempo del mundo para recuperar lo que había ido perdiendo. Caminó torpemente hacia su coche, con la cabeza llena de imágenes,
y la voz del observador aún resonando. Recordó, de pronto, que llevaba consigo un dibujo de su hija, un garabato que Sara le había dado la semana anterior. Un sol amarillo con 5 rayos y la palabra «papá», escrita con su letra de niña. Lo sacó del bolsillo sin saber por qué había decidido guardarlo allí. Tal vez porque la vida exige cuidarnos de ciertas cosas, incluso cuando se descuida el resto. La decisión más simple fue apagar el teléfono. Había una lógica clínica en ese gesto: reducir estímulos, crear un espacio para la atención no mediada. Donald lo apagó y percibió, de inmediato, una rareza liberadora. El mundo no entraba ya en su bolsillo en forma de urgencias digitales. Tenía por primera vez en mucho tiempo un silencio sin notificaciones que invitaba a pensar. No era un retiro heroico, era un experimento. De regreso al apartamento, la casa olió a cereal frío y a algo que la exesposa dejaba siempre preparado en la nevera para Sara. La escena doméstica se asemejaba a un set donde la vida se representaba sin textura. Sara dormía en la habitación con la puerta entreabierta. Su respiración era una pequeña onda. Donald la miró desde el marco, y por primera vez en años, la sensación que le salió no fue la culpa defensiva, sino un calor que casi lo hizo llorar. No lloró. Se sorprendió por la mezcla de alivio y temor que eso producía. Llorar, pensó, era una forma de permitir que la vida volviera a atravesarlo. Pero el pensamiento siguiente fue clínico y sobrio. Tenía que saber más. Si aquello era una advertencia con plazos y porcentajes, debía entender la anatomía del fenómeno. La nave le había mostrado un mapa, pero no le había dado el manual. Donald, como profesional, sabía que advertencia sin plan era pánico. No quería abrir la puerta al pánico, quería un plan. Durante la madrugada siguió despierto, pensando en poblaciones, en contagios emocionales, en cómo se mide el seguimiento de una empatía que se pierde sin estertores. Sacó su vieja libreta donde anteriormente había anotado casos y protocolos. Empezó a escribir. Signos que había observado en el hospital, que antes no había conectado. Ejemplos de interacción vacía. La lista de colegas que habían cambiado su estilo de trato. La tarea de registrar le procuró la sensación de hacer algo con aquello que había visto. Transformar inquietud en evidencia. En esa línea de pensamiento llegaron nombres de causas a la mente, las mismas que antaño había discutido en cafés y conferencias, y que la nave había mostrado como nodos de una red, tecnología que simula compañía, formación que prioriza eficiencia, trauma acumulado, presión productiva. Donald escribió cada uno, y al lado colocó un caso concreto. El residente que evitaba la mirada del moribundo, la escuela donde el profesor prefería asignar tareas por plataformas en vez de dialogar, la madre que entregaba un aparato a su hijo para ganar tiempo. Cada ejemplo no buscaba condenar sino identificar patrones. Al amanecer, antes de volver al hospital, Donald tomó una decisión cristalina. No iba a ignorar la advertencia. No lo guió el heroísmo, sino el pulso práctico de un médico que sabe que las pequeñas intervenciones tempranas cambian pronósticos. Sabía que el observador no era una autoridad teológica ni un oráculo, y no iba a permitir que la metáfora sustituya su fe o su ética. Lo que sí permitió fue que la advertencia operara como un llamado a la responsabilidad. Si algo estaba en riesgo, la acción inmediata tenía valor. Había aprendido, en la supervivencia de su profesión, que la esperanza sin acto era una forma de anestesia distinta. La jornada en urgencias volvió a empezar con la cadencia conocida. Llega un paciente, se evalúa, se prioriza. Pero en Donald había un filtro nuevo. Entró a una sala con la intención deliberada de mantenerse presente. Observó con atención no solo los signos clínicos, sino las pequeñas fisuras afectivas. La mano de una hija que sostenía una caja de su bebé. La mirada de una madre que pedía explicaciones con los ojos.
Los médicos, que a su vez parecían funcionar en autopiloto. En un caso, ante la llegada de una mujer con una fractura, él hizo algo que antes le habría parecido superfluo. La sentó, la miró a los ojos y esperó a que dijera su nombre y respirara. No fue un acto heroico, sino un experimento. La mujer, que había venido tensa, soltó una risa corta y luego empezó a hablar de su miedo. Aquello cambió la consulta. No curó la fractura más rápido, pero moduló la experiencia. Ese pequeño gesto produjo en Donald una especie de recompensa neurológica que le devolvió una sensación olvidada. La empatía no solo era un deber moral, también tenía efectos prácticos. Cuando los pacientes se sentían vistos, cooperaban mejor, la comunicación mejoraba y en varias ocasiones la intervención fue más efectiva. Guerrero de la eficiencia, Donald descubrió que la presencia no era pérdida de tiempo, sino multiplicadora. Pero en el fondo de su mente persistía la transgresión de la visita nocturna. La advertencia no era un testimonio aislado. Parecía encajar en una lectura mayor de la época. No era una amenaza espectacular, como una destrucción externa que atrae multitudes. Era una erosión silenciosa que se infiltra en la cotidiana mecánica humana. Él pensó en su hija, en la escuela, en sus colegas. Pensó en cómo, a nivel comunitario, esas pequeñas ausencias acumuladas podían cambiar la arquitectura social. A media mañana, la jefa de guardia lo llamó a la sala de reuniones. Había una capacitación obligatoria sobre protocolos nuevos y sin darse cuenta, Donald sintió la tentación de reducir su experiencia a una nota privada. Pero no lo hizo. En la reunión, decidió hablar con cautela. No contó la experiencia extraterrestre. Era imposible hacerlo sin sonar delirante, pero sí expresó su inquietud de otra manera. Propuso un momento cada turnos para que el equipo pudiera verbalizar lo que les había tocado esa noche. La propuesta fue recibida con miradas que mezclaban atención e incomodidad. No todos se sumaron. Algunos susurraron que no había tiempo. Otros, sorprendentemente, aceptaron. Un par de residentes le agradecieron en voz baja. La jornada transcurrió con pequeños ejercicios. Donald intentó prolongar la escucha en cada contacto. No era un ejercicio de terapia magna, sino una sintonía más humana. Hubo resistencias, compañeros que veía retroceder ante preguntas que les parecían personales, familiares que reclamaban rapidez y no estarían dispuestos a detener la cadena, una administración preocupada por la eficiencia. Todo eso existía, y crear cambios implicaría negociar con estructuras que no están hechas para la lentitud. Al terminar el turno, cansado en otra modalidad, ahora por la demanda de presencia emocional, Donald volvió a casa con la sensación de haber abierto una puerta que no se cierra fácilmente. La advertencia del observador no era un mensaje que uno pudiera guardar en el bolsillo. Había empezado a hacer ruido dentro de su alma. Ese ruido, más que miedo, le traía una especie de movilización. Había que probar, medir, constatar efectos. Si la anestesia emocional era real y la ventana temporal algo a considerar, la única respuesta válida era la acción sostenida. Antes de acostarse, volvió a mirar el dibujo de Sara. Esta vez, no quiso que la imagen fuera solo un recuerdo. La colocó en un marco improvisado junto a su cama, como una referencia silenciosa. Aquella imagen le recordaba la razón última. No solo se trataba de preservar una humanidad abstracta, sino de sostener los vínculos que permiten a una niña conocer a su padre como alguien vivo y presente. Había, en ese gesto, una mezcla de ternura y urgencia que lo empujaba hacia adelante. Afuera, la noche comenzó a ceder al día. La ciudad encendía sus ritmos habituales. En el hospital se preparaban equipos para el siguiente turno. En su mente, Donald llevaba ahora la doble tarea del clínico y del testigo, curar cuerpos y cuidar la capacidad de sentir que los hacía personas.
No sabía todavía cómo articularía esa responsabilidad a escala mayor. Tampoco sabía cuánto de lo que había visto era metáfora y cuánto era predicción. Pero sabía que la sensación de «tenemos menos tiempo del que creemos» no era un reclamo abstracto. Era un impulso a reorganizar su práctica y su vida. La noche previa había abierto un horizonte que pedía más que intuiciones, pedía estrategias. Donald, con la misma voluntad con la que prepara un plan de tratamiento, empezó a idear pequeñas intervenciones que podrían probarse en su servicio. No eran soluciones globais, eran experimentos. Se prometió a sí mismo que, al menos por un mes, intentaría determinadas prácticas dirigidas a recuperar la sensibilidad. Detenerse 2 minutos con cada familia, dedicar 1 hora semanal a escribir lo que ve y siente, apagar el teléfono durante las comidas. No fueron juramentos solemnes, fueron medidas de prueba, como un ensayo clínico de afecto. Cuando la jornada lo expulsó de nuevo al exterior, esa vez con la luz del atardecer, Donald se detuvo en el mismo estacionamiento donde aquella figura le había hablado. Miró el lugar y por un instante esperó ver la misma silueta. No estaba. Las lámparas ardían con la misma indiferencia habitual. Sin embargo, la sensación que se llevó era distinta. Un compromiso hecho en la soledad nocturna. El peso de una advertencia que no podía disipar con racionalizaciones. Tenía menos tiempo del que creía, había dicho la voz sin boca. Donald lo repitió para sí mismo como si fuera un protocolo nuevo. La decisión de apagar el teléfono y empezar a probar no era la culminación de su arco. Era el primer paso. Todavía quedaban preguntas sin responder, causas por desentrañar en profundidad. Y la voz del observador seguía pesando como responsabilidad y como misterio. Había más por ver, más por comprender, y mientras la ciudad seguía su marcha, Donald se puso en marcha con una sensación que no sentía desde hacía años. La certeza de que reaccionar hoy podía cambiar lo que mañana fuera posible. Al doblar la esquina hacia su hogar, suero de rutina y nueva resolución formaron una extraña alianza. La noche había visitado su conciencia con la advertencia de un visitante que no era de este mundo. Esa visita lo había situado frente a una pregunta mayor. ¿Qué haría un hombre que había pasado la vida salvando cuerpos cuando le advirtieron que lo que necesitaba salvar primero era la capacidad de sentir? Su respuesta no sería instantánea ni grandiosa. Sería lenta, concreta y, en esencia, comunitaria. Pero justo en ese punto, cuando la trama parecía tomar forma, algo en su teléfono, que había decidido mantener apagado, vibró en la memoria de lo posible. Una emergencia que lo llamaba desde la lejanía de otro turno. La vida, con sus demandas habituales, volvía a exigir su presencia. Donald respiró hondo. Su mano buscó la puerta del coche y por un instante vaciló entre quedarse y el deber profesional. La voz del observador, aún en su cabeza, no le permitió la indecisión como excusa. Había aprendido que la atención sostenida se gana en actos repetidos, no en epifanías. Tomó la llave, con la certeza nueva de que la advertencia no era una fantasía aislada, sino el inicio de un curso que lo pediría entero. Y mientras encendía el motor, supo que el camino adelante sería una mezcla de urgencia y ternura, de disciplina y riesgo. No sabía aún cómo terminaría la historia, solo que algo había cambiado irreversiblemente en su interior. Arrancó el motor con la sensación de que esa noche ya no era la misma que la anterior. Las calles le parecieron más densas, como si la ciudad respirara con un ritmo distinto al que había aprendido a tolerar. Mientras conducía, la imagen del sol dibujado por Sarah no le abandonaba la mente. No era solo un recordatorio, era una brújula. Esa pequeña figura infantil le recordaba por qué valía la pena poner en práctica aquello que el observador había descrito como cura posible. No porque una voz sin boca lo hubiera decretado, sino porque su hija necesitaba a un padre que supiera atravesar la vida con sensibilidad, no solamente con competencias.
En los días que siguieron, Donald empezó a procurar información con la obsesión prudente de quien reconstruye una pieza rota. Leyó estudios, asistió a charlas sobre burnout, conversó con psicólogos de confianza y abrió conversaciones discretas con colegas que parecían también tocar un borde. Nada reemplazó la experiencia en la esfera, pero algunas lecturas le ayudaron a enmarcar lo que había visto. La empatía había sido desde el origen una ventaja adaptativa y en muchos ámbitos una práctica que necesita mantenimiento. A la par, comprendió que su experiencia personal no era un caso aislado, sino un nodo en una red de factores amplios e interconectados. El observador, cuando quiso, volvió a comunicar sin su boca. No fue un nuevo show de imágenes, sino una explicación más amplia de cómo aquellos nodos se enlazaban en una dinámica que podía ser descrita. 5 engranajes principales empujando la atrofia emocional. Donald, ahora más receptivo, los acogió no como absolutos, sino como lentes útiles para entender su entorno. Primero, tecnología que simula compañía. La pantalla, recordó el observador, es una vitrina que replica gestos de cercanía sin exigir presencia real. La atención se puede alquilar en microsegundos, transmitió la voz. Para ilustrarlo, la mente de Donald proyectó escenas donde manos y ojos estaban divididos entre una taza y una notificación. Un médico que atiende con un reloj en la muñeca y la cabeza en un feed construye afinidad con cosas, no con personas. Segundo, formación profesional que prioriza eficiencia sobre presencia. Los sistemas sanitarios, explicó la proyección, enseñan a protegerse para poder actuar, y luego institucionalizan esa protección. En la sala de guardia se premia lo que salva vidas en segundos. Rara vez se recompensa la charla que sostiene a una familia durante horas. Los protocolos son necesarios, sostuvo el observador, pero cuando se convierten en rúbricas sin espacio para humanidad, se convierten en anestésicos. Tercero, trauma colectivo. Las heridas compartidas, pandemias, crisis económicas, violencia social, generan estrategias de supervivencia que incluyen evitar sentir para no quedar paralizado. La herida que se niega a sanar se transmite generacionalmente en hábitos de control y desconexión. Donald pensó en los turnos de pandemia, la falta de luto, la velocidad de las cifras, las despedidas por pantalla. Aquello no solo dejó cicatrices, moldeó una manera de responder a la pérdida. Cuarto, cultura de productividad. El modelo que celebra la eficacia por encima de la presencia convierte la vida en tareas. Si el valor se mide en output, entonces el sentir es lujo, dijo la voz. En esa lógica, detenerse a mirar a un paciente a los ojos puede ser interpretado como negligencia de tiempo. Por tanto, se poda del repertorio cotidiano la acción de sostener sin producir. Quinto, miedo apocalíptico. Paradójicamente, la cultura de anticipar el fin puede acabar atendiendo más al espectáculo que a la construcción. Si las energías se invierten en prepararse para catástrofes externas, se descuida la infraestructura interna de la comunidad. Aquí, el observador deslizó una idea que sonó a Donald como una especie de contrasentido. La ansiedad por futuros catastróficos alimenta la desconexión presente, porque prepara a las personas para resistir, no para habitar. Las imágenes que acompañaban cada explicación fueron precisas y crudas. Ninguna buscaba causar culpa directa, pero sí urgencia. Donald comenzó a ver con más limpieza la red. No era que un solo aspecto causara la anestesia. Era que la interacción entre ellos generaba una inercia que, si no se contuvo, podía volverse autocatalítica. Un engranaje empujaba al otro hasta llegar a un punto donde el sistema ya no respondía a pequeñas correcciones. Recordó entonces la cifra que la esfera había dejado. La proyección de umbral, mostrada como una hipótesis clínica más que como una sentencia dogmática. Según esa imagen, repetía la voz,
Cuando entre el 60 y el 65% de una población permanece en modo funcional, pero sin vida interior, los sistemas se sostienen pero dejan de ser hogares. Donald comprendió la crudeza de la metáfora. No se trataba de un colapso espectacular, sino de una transformación silenciosa donde los lazos se vuelven utilitarios. El observador, con la misma neutralidad con que había diagnosticado, señaló también la ventana temporal. 15 años para que las tendencias se invirtieran a escala global, y para individuos como Donald, que ya muestran grados avanzados de atrofia, una ventana personal de 3 a 5 años antes de que ciertos circuitos afectivos se vuelvan mucho más difíciles de recuperar. Todo ello fue presentado como proyección narrativa. Se podía debatir, investigar, matizar, pero la advertencia valía por la pregunta que obligaba a hacerse. ¿Qué harás ahora que sabes que el tiempo es menos del que imaginabas? Donald tuvo que decidir entre dos respuestas intelectuales: dedicarse a la investigación clínica, a publicar papers que explicaran el fenómeno y tal vez cambiar políticas a largo plazo, o actuar a nivel micro, con prácticas diarias que pudieran, en su esfera, comenzar a revertir la anestesia. Eligió ambas, en la medida que le fue posible, pero empezó por lo inmediato: experimentos de repetición. Era una decisión coherente con su oficio. Ante una epidemia, se actúa en tratamientos y en prevención simultáneamente. El observador ofreció entonces algo que, por su sencillez, sonó radical: 7 elecciones diarias. No se trataba de un protocolo rígido, sino de disciplinas pequeñas y repetibles que podían incorporarse a la vida profesional y doméstica. Donald tomó nota mental y luego lo transcribió en la libreta que ya no soltaba. 1. Pausar y sentir 10 segundos por pérdida. 2. Conexión cara a cara sin pantallas, semanal. 3. Procesar el trauma, escribir y verbalizar. 4. Ayuno tecnológico semanal de 24 horas. 5. Vulnerabilidad intencional diaria, en un espacio seguro. 6. Ver a cada persona como humano y celebrar los rescates silenciosos. 7. Formar una comunidad deliberada de reversores. Cada una necesitaba desarrollo práctico. La advertencia sin instrucción se diluiría en buenas intenciones. Donald, con la mente de clínico y la urgencia de padre, se propuso traducir cada elección en acciones concretas para distintos contextos: hospitales, hogares, escuelas y liderazgos comunitarios. Para la primera elección, pausar y sentir 10 segundos por pérdida, pensó en protocolos simples para emergencias. Al terminar una intervención intensa, en lugar de ir de inmediato al siguiente checklist, decretar 1 minuto de silencio compartido. No para convertirlo en ritual obligante que ralentice la atención, sino como un espacio breve para reconocer. En urgencias lo implementó así. Al final de cada situación crítica, invitó al equipo a un silencio de pausa de 10 segundos, en el que todos miraban las manos, la respiración, la habitación. Para profesionales de otras áreas la adaptación fue igual de sencilla. Un maestro que, tras una nota difícil en clase, se detiene 10 segundos para notar su pulso antes de seguir. Un padre que cuando su hijo sufre, le pone la mano en la espalda y respira junto a él. La segunda, conexión cara a cara sin pantalla semanal, implicó un compromiso tangible. En su propia casa, Donald estableció una regla que llamó la hora del sol. 1 hora semanal sin dispositivos, donde la conversación no tiene guión. Invitó a su exesposa a respetar ese tiempo para Sara, quien al principio jugó con la novedad y luego empezó a hablar más. En el hospital lanzó la idea de la ronda humana, un ratito semanal donde el equipo se reunía sin historiales digitales, solo para intercambiar imágenes y sentir el peso emocional del trabajo. Para maestros y líderes comunitarios, la propuesta fue similar: programar encuentros reales, no reenviados. La tercera, procesar trauma mediante escritura y verbalización, fue para Donald
tanto terapia como estudio. Empezó un cuaderno donde cada noche volcaba un caso que le había tocado, no con tono clínico, sino con la honestidad cruda de quien admite lo que no sabe. Escribir le permitió sacar la experiencia del bolsillo opaco y hacerla visible. Luego buscó espacios seguros para compartir aquellos textos. No todos los colegas aceptaron. Algunos expresaron la vergüenza de mostrarse frágiles. Por eso, la idea se diseñó pensando en escalas, grupos pequeños confidenciales, supervisión profesional y acceso a terapia cuando fuera necesario. Para padres, escribir podría ser una carta a un hijo que no se entrega. Para maestros, un diario de aula donde se anotan los momentos que importan. La cuarta disciplina, ayuno tecnológico semanal de 24 horas, fue tal vez la más polémica en su círculo. Muchos dijeron que no podían sustraerse de la comunicación. Donald lo probó en casa y descubrió la sorpresa de lo que apareció cuando la pantalla se apagó. Conversaciones espontáneas, lectura compartida con Sara, juegos sin puntuación. En el hospital lo adaptó como ventana libre de foros. 24 horas semanales en las que se reducía al mínimo la exposición a pantallas de formación no urgente, favoreciendo el contacto directo con pacientes y colegas. Para líderes y docentes, propuso días sin correos masivos, donde la comunicación prioriza el cara a cara. La quinta, vulnerabilidad intencional diaria, era la más difícil, porque chocaba con la idea de protegerse. Donald lo planteó como práctica de 4 frases. Elegir a una persona segura y decirle una verdad breve sobre el día que dolió, una cosa que le pesó. No terapeutizar la conversación, explicó, sino humanizarla. En su caso, lo hizo primero con un amigo médico cercano y luego con su hija, adaptando el lenguaje. La intención era entrenar el músculo de exponerse, sin expectativas de arreglo inmediato. La sexta, ver a cada persona como humano y celebrar rescates silenciosos. Nació de la observación de que la gratitud operativa tenía un efecto sorprendente. Donald comenzó a celebrar internamente cada gesto de compasión. Un enfermero que se quedó 10 minutos consolando una familia. Una recepcionista que buscó una consulta para alguien sin seguro. Celebrarlo en voz baja, anotarlo y reconocerlo en reuniones, tejía un clima diferente. Para padres y educadores, la práctica fue el reconocimiento explícito. Decir al otro, vi lo que hiciste, y nombrar cómo eso alivió o mejoró algo. La séptima, formar una comunidad de reversores, implicó la parte más colectiva de la prescripción. Donald comenzó modestamente. Convocó a 5 colegas para un encuentro semanal donde se practicaban las anteriores 6 lecciones. Los llamó los reversores, no por grandilocuencia, sino por un término operativo. Personas que ejercen, deliberadamente, prácticas contrarias a la anestesia. La comunidad era pequeña, heterogénea, y buscaba moldear su entorno inmediato con efectos multiplicadores. La idea era que, incluso si solo un 15% de personas activas decidieran sostener esa práctica, podría frenar una cascada hacia lo irreversible. Cada práctica fue presentada por Donald a diferentes grupos con ejemplos concretos, porque una idea abstracta necesita traducciones en la cotidianidad. En una charla con la escuela de Sara, propuso ejercicios en aula que enseñaran a los niños a nombrar emociones con precisión, no para patologizarlos, sino para darles la herramienta de reconocer. En una reunión de residentes, diseñó un protocolo de pausa de cierre de 10 segundos, que luego se incorporó en algunos turnos. En el sector administrativo del hospital, impulsó cambios pequeños. Crear un buzón donde el personal pudiera dejar historias de trabajo que no aparecían en los indicadores. Leer y celebrar esas historias en reuniones mensuales. Los primeros resultados no fueron épicos. Los tiempos no se alargaron de manera milagrosa. Hubo resistencia institucional, tareas burocráticas, jefes que miraron números y vieron tiempo perdido. Pero donde la práctica se repitió,
aparecieron cambios sutiles. Una enfermera que una vez se permitió decir lo que sentía y luego reportó menos pesadez al final del turno. Una pareja de padres que volvió a cenar sin pantallas y empezó a notar que los fines de semana eran menos tensos. Para Donald, la primera señal de que algo funcionaba no fue una gran transformación, sino la frecuencia de pequeños alivios que antes no ocurrían. Con el tiempo, la libreta de Donald se volvió un registro de pruebas. Anotó, a modo de caso, una escena que le marcó. Una noche, una madre llegó con su hijo febril, agotada y con el teléfono apagado. Donald, en vez de acelerar el triage por protocolos, la sentó y respiró con ella. No hubo diagnóstico diferente, pero la mujer pudo hablar, y mientras hablaba, la tensión que cruzaba su cuerpo se alivió. A las 2 semanas la misma madre volvió a agradecerle en la puerta. Era un agradecimiento medido, sin sobreexaltación, pero con una calidez que cambió la percepción del espacio. Para el equipo, esa escena fue recordatorio de que la presencia podía multiplicar eficiencia relacional. 3 meses después de haber apagado su teléfono por primera vez en la madrugada del estacionamiento, Donald percibió mejoras. No es que el 80% de su sensibilidad hubiera vuelto de golpe. Su electrocardiograma moral seguía con arritmias y pausas. Pero la tendencia era ascendente. Lloró con más facilidad en la película de Sarah. Dejó de confundir cansancio con anestesia. Pudo conversar con su exesposa sin que la conversación se volviera solo logística. En el trabajo, algunos colegas empezaron a replicar las prácticas. Un residente le dijo, con sorpresa, que por primera vez en meses se sentía menos agotado al salir del turno. La inversión no prometía curas definitivas, pero confirmaba que la repetición sostenida tenía efectos. Mientras Donald experimentaba cambios, los días trajeron otro tipo de visitas, discusiones públicas sobre el fenómeno. Investigadores y líderes comenzaron a hablar de la anestesia social como categoría útil. Algunos canales mediáticos lo trataron como tema curioso, otros lo asociaron a la moda del wellness. El observador observó esos debates con la misma distancia que había mostrado siempre. La atención se movía hacia una pluralidad de interpretaciones, y la advertencia original corría el riesgo de disolverse si se convertía en solo una anécdota viral. Por eso, insistió en la necesidad de prácticas, no de proclamaciones grandilocuentes. La comunidad de reversores que Donald ayudó a formar comenzó a experimentar una lógica interesante. Pequeños grupos desplegaban prácticas en sus barrios y en el hospital, y cuando 2 grupos coincidían en alguna instancia, el efecto se amplificaba. Por ejemplo, una escuela que instauró 1 hora semanal sin pantallas, coordinada con una biblioteca local que ofrecía talleres de escritura y un centro de salud que promovía las pausas de 10 segundos, generó un espacio donde las prácticas se conectaban en red. No era revolución sino tejido. No una transformación masiva, pero sí sectores donde la vida retomaba color. Con ese esquema en marcha, el observador proyectó 2 futuros que no eran certidumbres, sino mapas de probabilidades, escenas narrativas destinadas a activar la responsabilidad. La primera escena, mostrada con un frío documental, ubicaba a la humanidad en 2040 si las tendencias siguieran sin interrupción. En ese mundo, las ciudades seguían funcionando, provisión de servicios, transporte, producción. Sin embargo, las interacciones humanas se habían vuelto utilitarias. Parejas que compartían techos sin conversaciones significativas. Hospitales ultratecnificados, donde la atención técnica estaba impecable y la compasión era un servicio adicional opcional. Escuelas donde la evaluación y las pantallas dominaban el tiempo de aprendizaje. Arte que reproducía formatos sin transmitir emoción. La vida, en apariencia, prosperaba. En realidad, la narrativa describía existencias que respiraban pero no ardían. El cuadro incluía también aumento en tasas de depresión y conductas autodestructivas.
Pero el observador no presentó gráficos morbosos. Señaló la consecuencia ética, una civilización eficaz pero sin anclaje relacional. La segunda escena proyectó un 2040 diferente. Comunidades donde, a pesar de recursos limitados, emergía una vitalidad que no dependía de abundancia material, sino de calidad relacional. Hubo escuelas que enseñaban alfabetización emocional al lado de la lectoescritura. Médicos que compartían el arte de la presencia entre sus competencias. Barrios en los que los ancianos eran custodios de memoria y afecto. Esta imagen no era utópica, sino plausible. Incluso con minorías activas, se mencionó un umbral del 15%, la dinámica social puede reenclavarse hacia una cultura de cuidado que haga de la empatía una norma práctica. La idea clave que el observador insistió en subrayar fue la multiplicación. Transformaciones pequeñas y persistentes pueden alterar las probabilidades ampliamente. Donald veía ambas escenas con la mezcla de quien reconoce riesgo y esperanza. La constatación lo impulsó a expandir el proyecto de reversores fuera del hospital. Ofreció talleres en la comunidad, escribió artículos que buscaban no el ruido, sino la utilidad práctica, y colaboró con una ONG local para introducir ejercicios de pausa y escritura en escuelas. En su familia, la práctica fue persistente. La hora del sol se volvió sagrada. La vulnerabilidad intencional se practicaba a través de relatos de día. Sara comenzó a preguntar por el día sin pantallas con la anticipación de quien espera un espacio donde su padre está realmente presente. No faltaron fracasos. Hubo jornadas en las que Donald olvidó apagar el teléfono. Noches en las que, vencido por la fatiga, evitó la conversación profunda. Esas recaídas, sin embargo, se volvieron materiales de aprendizaje más que culpas terminales. El observador había sido claro en que la repetición era más importante que la perfección. Así, la práctica de Donald fue humana. Errores, recuperaciones, ajustes. Aprendió a diseñar emergencias mitigadas, planes para mantener la presencia aun cuando el turno fuera masivo, protocolos para conjugar eficiencia y humanidad. Con el transcurrir del año, los registros de su libreta no solo hablaban de casos, sino de patrones aprendidos. Cómo una enfermera aplicaba la pausa de 10 segundos y luego relataba menos reactividad. Cómo un maestro que enseñó a sus alumnos a nombrar emociones vio menos peleas en el recreo. Cómo una comunidad que combinó ayunos tecnológicos con encuentros comunitarios reportó mayor participación en iniciativas locales. Estos no eran ensayos controlados ni evidencia científica concluyente, pero sí indicios de que las prácticas sostenidas podían mover la aguja. La obra de Donald no pasó desapercibida. Entre quienes se acercaron hubo investigadores que, con rigor, propusieron estudios. Hubo líderes religiosos y comunitarios que vieron coherencia con valores de cuidado. Hubo críticos que desconfiaron de la intrusión de una figura extraterrestre en la narrativa y preguntaron por las fuentes. Donald atendió esas inquietudes con franqueza. La experiencia era personal, y la advertencia, aunque venida por una figura no humana, debía evaluarse a la luz de la razón, la ética y la evidencia. No buscó convertir la experiencia en doctrina. La presentó como catalizador de prácticas consistentes con principios cristianos de hospitalidad, presencia y arrepentimiento. En conversaciones públicas repetía algo que había aprendido dentro de la esfera. No es la voz la que importa, es la práctica que esa voz nos ha movido a intentar. Cierto invierno, el hospital atravesó una semana de crisis, una combinación de olas gripales, un accidente masivo y recursos limitados puso a prueba las medidas. El equipo de Donald tuvo que aprender a aplicar las prácticas en condiciones límite. Aquí emergió una enseñanza. Las prácticas no eliminan la dureza de la realidad, pero cambian la manera de atravesarla. En una guardia interminable, el equipo activó la pausa de cierre
y varios miembros pudieron hablar de lo que los había tocado. Al día siguiente, un residente confesó que por primera vez no había sentido desmoralización total tras una noche larga. No era un triunfo absoluto, pero sí un testimonio de que el tejido se recompone cuando se intenta. A medida que la comunidad local afianzaba hábitos, llegaron también desafíos externos. En una reunión con autoridades sanitarias, Donald propuso incluir prácticas de presencia en la formación de residentes. Algunos directivos se mostraron escépticos. ¿Cómo medimos esto?, preguntaron. Donald respondió con la honestidad del clínico y la humildad del aprendiz. En parte, no lo medimos con métricas tradicionales. Lo medimos por la calidad de la atención, por la retención del personal, por las historias que no terminan con burnout. Ofreció proyectos piloto y prometió evaluación rigurosa. No prometió milagros, propuso evidencia acumulativa. La advertencia del observador seguía presente en su mente, como una sombra responsable. El número de la proyección, la ventana de 15 años y el umbral del 60-65% no dejaba de sonar en reuniones estratégicas. Para Donald, esas cifras eran un timbre. Actuar antes de que el mapa global se incline demasiado era un acto de prudencia. Pero su brújula interior también le decía que la verdadera urgencia era la práctica persistente, que los gestos cotidianos tienen una potencia ética superior a las grandes proclamaciones. En la primavera siguiente, Sarah tuvo una obra escolar. Donald fue al teatro local y se sentó en la penumbra con muchas otras familias. La pieza era sencilla, pero a mitad de la actuación, Donald sintió algo que no había experimentado con frecuencia. Una sonrisa que le nacía desde la simple presencia. No necesitó aplausos ni reconocimiento. El estar allí, sin distracciones, le pareció un acto de fidelidad a la promesa que se había hecho la madrugada de la esfera. Al salir, Sarah corrió a abrazarlo. Ese abrazo no fue una restauración total, pero sí una confirmación de que las microdecisiones sumaban. Con el paso de los años, la red de reversores se expandió más allá de su ciudad. Comunidades, clínicas y algunas escuelas adoptaron prácticas adaptadas a su contexto. En algunos lugares se impulsaron grupos de apoyo profesional que combinaban supervisión clínica con espacios de vulnerabilidad intencional. No todo fue perfecto. La expansión también trajo tensiones sobre cómo escalar sin burocratizar las prácticas. La lección que Donald aprendió fue la misma que la esfera le había propuesto, que la repetición humana y la sutileza política eran ambas necesarias. El observador, en lapsos largos, transmitía una idea que ahora Donald podía replicar con menos asombro. La empatía es un músculo social que necesita trabajo colectivo. La metáfora que usó para explicarlo resultó útil. No se trata solamente de reparar fibras superficiales. Es como restaurar un tejido complejo donde cada hilo importa. Si un grupo decide cuidar su hilo, el tejido reforzado puede sostener a los demás. Por eso la instrucción de formar comunidades de reversores no era un capricho, sino una estrategia sistémica. Y sin embargo, la historia no es lineal. Hubo meses en los que las noticias pintaron un mundo que avanzaba, pero donde la desconexión seguía ganando terreno en otros frentes. En esa tensión, el trabajo de Donald se volvió un testimonio. No proclamaba certezas apocalípticas ni daba garantías de salvación instantánea. Repetía la advertencia. Tenemos menos tiempo del que creemos. Pero esa frase la matizaba con práctica. Actúa, aunque no lo sientas todo todavía. Enseñaba que el valor real estaba en la constancia. Un día, 5 años después de la noche en el estacionamiento, Donald fue invitado a una mesa redonda con líderes de salud mental para presentar los hallazgos de sus iniciativas locales. Allí habló con mezcla de datos y testimonios. Contó sobre la pausa de 10 segundos, sobre la hora del sol en la casa de Sarah, sobre el ayuno tecnológico que transformó cenas.
No buscó convertir estudios de caso en fórmulas universales, sino en ejemplo de que la moral practicada produce efectos. Al final de la mesa, una mujer se acercó y con la voz quebrada le dijo que sus propias prácticas le habían permitido volver a sentir placer por la música. Ese testimonio, pequeño y humano, fue para Donald un tipo de evidencia que ninguna estadística podría captar completamente. En aquel momento, el observador apareció en su mente con una imagen menos clínica y más literaria. Un jardín donde algunas plantas estaban marchitas y otras volvían a brotar gracias a manos que las cuidaban. La metáfora aludía a la paciencia. No cambies la expectativa por la prisa, transmitió la voz. Cambia la expectativa por la repetición. La advertencia del título seguía vigente. Un extraterrestre le había dicho que el fin podía comenzar en silencio y tener menos tiempo del que imaginábamos. Pero lo que la experiencia señaló con claridad fue la responsabilidad compartida. Donald no era el héroe solitario del relato. Era un catalizador entre muchos. Su trabajo de esos años se transformó en una invitación abierta. Haz lo que puedas en tu radio de acción. Si eres médico, mira a los ojos. Si eres padre, guarda la cena sin pantallas. Si eres maestro, enseña a nombrar emociones. Si lideras instituciones, crea espacios para la presencia. Si sufres, busca ayuda profesional. La responsabilidad no era una cadena de culpa, sino una posibilidad de reparación. Y cuando la noche volvía a su casa, Donald solía sentarse con Sarah y preguntarle por su día. La voz de su hija era un mapa que lo orientaba en práctica. Aprendió a escuchar sin interrogar, a dejar que la niña contara pequeñas batallas y asombros. Con esa práctica, la relación se alimentó a diario. Para él, aquellos minutos eran el lugar donde la advertencia se convertía en vida. Llegó un momento en que, para ampliar el alcance de las prácticas, Donald y su comunidad prepararon un material práctico. Un ebook con ejercicios diarios, ejemplos para hospitales, casas y escuelas, y guías para formar grupos de reversores con apoyo profesional. Lo hicieron con cuidado, evitando promesas exageradas y sin pretender convertir la experiencia extraterrestre en autoridad doctrinal. El material se presentó como herramienta, una caja de recursos para quien quisiera empezar. Si al principio la voz del observador le había parecido desconcertante, con el tiempo Donald entendió que su valor real residía en la capacidad de mover actos. La advertencia era útil porque activaba responsabilidad, no porque fuera una verdad incuestionable en sentido teológico. En cada conversación con líderes religiosos, repetía esa distinción. Si algo vino desde fuera para advertirnos, no sustituye a la Escritura ni a la verdad de la fe. Sin embargo, puede servir como llamado para ejercer disciplinas que están en consonancia con la compasión cristiana. Mantuvo esa postura con rigor. El mensaje fue puente, no tabla de salvación. Años después, al mirar atrás, Donald todavía veía las dos escenas proyectadas por la esfera, pero también percibía lo que la repetición había logrado. No la salvación perfecta de un mundo sin dolor, sino la restauración de nichos donde la vida volvía a tener textura. En uno de esos nichos, una pequeña clínica rural había adoptado las 7 elecciones como parte de su cultura laboral. La clínica seguía enfrentando tragedias y recursos limitados, pero la manera de atravesarlas había cambiado. Allí, una enfermera confesó que por primera vez no sentía que el trabajo le terminara la vida. La práctica sostenida le había devuelto parte de su humanidad. El tiempo continuó su curso, implacable y discreto. El observador, tal como había aparecido, volvió a desvanecerse en el horizonte de la memoria de Donald. No volvió a manifestarse con nuevas profecías espectaculares. La advertencia del principio seguía siendo la brújula. Tenemos menos tiempo del que creemos. Pero la lección más importante no dependía de la duración de la voz fuera de este mundo. Dependía de la voluntad humana para actuar.
Si estás escuchando esto y sientes una punzada de inquietud, sea por tu profesión, por tu familia o por tu propia vida interior, recuerda que la práctica es la respuesta. No necesitas creer en el origen de la advertencia para aplicar las disciplinas que han mostrado efecto. Pausar, mirar a los ojos, escribir, ayunar de pantallas, ser intencionalmente vulnerable, nombrar y celebrar rescates, y formar una comunidad que repita lo que enseña. Estos actos no prometen milagros, pero sí generan posibilidad. Se requiere paciencia, y a menudo acompañamiento profesional. Si esta historia ha resonado contigo, quiero ofrecer 2 cosas sencillas. Primero, un recurso práctico. Hay un ebook con ejercicios diarios y plantillas para grupos que sintetiza las 7 elecciones con guías para implementarlas en tu contexto. Segundo, si sientes un llamado urgente a profundizar, hay opciones de consulta con profesionales recomendados para acompañar procesos individuales y grupales. Estas herramientas no son atajos ni garantías. Son apoyo para quienes deciden actuar. La advertencia del observador continúa siendo una llamada clara y urgente. La amenaza del fin que comienza en la anestesia del corazón es real como posibilidad. Pero la historia no termina en el temor, termina en responsabilidad activa. La diferencia entre funcionar y vivir, entre sobrevivir y sostener a otros, está en microdecisiones repetidas. Si cada persona toma su radio de influencia y practica la presencia, la tendencia puede revertirse. Si no lo hacen, los mapas de probabilidad advierten que la vida podrá seguir respirando sin ardor. Donald aprendió a vivir con esa tensión. La ciudad continúa, los servicios funcionan, la urgencia se mantiene, y la belleza del mundo persiste en gestos pequeños. Su vida no se transformó en una epopeya sin dolor. Se volvió un tejido de insistencia, de prácticas imperfectas que, sin embargo, alimentan la esperanza diaria. Al final, el mensaje que llevará consigo hasta el último turno no es una frase alienígena misteriosa. Es una palabra humana y práctica. Actúa ahora, aunque no sientas todavía, porque el cariño repetido es la resistencia más efectiva contra la anestesia. Si sientes que este llamado toca algo en ti, considera descargar el ebook con ejercicios prácticos o reservar una consulta para acompañamiento. No se trata de una solución mágica, sino de herramientas y compañía para empezar. Tenemos menos tiempo del que creemos. Aún así, hay tiempo para elegir. Escoge la repetición sobre la perfección. Escoge la presencia sobre la prisa. Escoge, hoy, una práctica que puedas mantener mañana. Si lo haces, puede que dentro de 15 años estemos contando historias no de un fin silencioso, sino de una restauración que comenzó con decisiones pequeñas, hechas por personas ordinarias que se atrevieron a sentir.